Conocemos grandes jugadores que brillaron, y por circunstancias de la vida se fueron cayendo poco a poco, pero el día de hoy les hablaré de alguien que realmente impresionó a miles de personas, alguien que todos creyeron que podía volar, alguien que por un tiempo se volvió la sensación de la NBA. Pero las circunstancias poco a poco se pusieron en su contra, al punto que todo terminó de manera súbita. Esta no es cualquier cronología, este es el ascenso y caída de Dwight Howard, el hombre que dejó de volar. Nuestra historia inicia ya en el 2004, cuando un joven Dwight Howard asombraba a todos en la preparatoria, convirtiéndose en un ala pivot que hacía que todos enloquecieran, conocido por ser demasiado atlético, por su fuerza bajo el aro y más que nada por su defensa, taponando a cualquiera que se atreviera a atacar la pintura. Howard pronto llamó la atención de todos, y tuvo su aparición en el McDonald's All-American, donde se volvió el MVP del torneo. Pronto tendría el interés de un equipo en particular. Orlando Magic sería ganador del pick número 1, un premio que compensó el sufrimiento de varias temporadas. Este equipo en el año 2000 logró reclutar a dos jugadores increíbles como Tracy McGrady y Grant Hill. Eso incluye el fracaso en fichar a Tim Duncan por un error de Doc Rivers, de lo que ya hablé en un video pasado. El punto es que el equipo que formaron prometía competir en lo más alto de la liga, pero en su lugar fue un completo caos. Grant Hill nunca estuvo sano cuando se le necesitaba. Tracy McGrady, a pesar de explotar como una superestrella y mantenerse como uno de los máximos anotadores de la liga, no logró pasar de la primera ronda de playoffs, debido a que el equipo nunca se reforzaba. De paso, la dirección de Doc Rivers como entrenador no era la mejor. La temporada del 2004 fue el punto más bajo en años, ganando apenas 21 partidos y perdiendo 61 juegos. Tracy McGrady pasaría su última temporada en Orlando Magic como un jugador de un equipo mediocre y en reconstrucción. Es así como se quedaron con el pick número 1 en el draft, y llegó el tan anhelado día. Select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. You have to remember some of the reaction in the house. Dwight Howard creyó que tenía lo suficiente para convencer a Tracy McGrady de quedarse, pero él tenía otros planes, y partió a los Houston Rockets, recibiendo a Steve Francis, un jugador que ya cargaba problemas por tener un estilo de juego demasiado individual y que generaba conflictos. Todo este ambiente no fue tan beneficioso para Howard en un principio. Dwight Howard era un jugador con mucho talento y muy joven, pero tardó mucho en encontrar su sitio. Orlando Magic basaba todo su ataque en Steve Francis y Grant Hill, por lo cual Dwight Howard no recibió demasiadas oportunidades para atacar a comparación de sus compañeros, lo cual le generaba frustración. A pesar de esas limitaciones, sí demostró su poder bajo el aro y su gran defensa, lo que poco a poco le fue dando más oportunidades. Incluso Shaquille O'Neal en un encuentro le brindó un consejo después de notar su frustración. Recuérdenlo, porque será importante más adelante. A pesar de los buenos promedios de Howard, no fue suficiente para ser elegido como el Rookie del Año, siendo Emeka Okafor el ganador de este premio. Sin embargo, la suerte de Howard cambiaría llegando a la temporada del 2006. Brian Hill sería el primer entrenador de Shaquille O'Neal cuando este llegó a la NBA por allá en 1992. Bajo su dirección se convirtieron en un equipo de élite, y Shaq encontró su estilo de juego dominante. Brian Hill fue recontratado en el 2005, y rápidamente se dio cuenta que Dwight Howard debía ser el protagonista de este equipo, volviéndose el jugador al que destinaría en su futuro. Howard mejoró notablemente en su segundo año como jugador, destacando cada vez más su físico, que siempre se encontraba trabajando. Su defensa daría el siguiente paso, y rápidamente se convirtió en el dolor de cabeza de varios equipos. Sin embargo, el equipo necesitaba más para llegar lejos. La temporada del 2007 fue el inicio de todo. El equipo hizo cambios notables y enfocaron todo a Dwight Howard, volviéndolo en el principal anotador de Orlando Magic, un equipo que poco a poco estaba brillando. Pero lo más importante llegó cuando Howard participó en el All-Star Game. A sus 21 años ya estaba bailando junto a Shaquille O'Neal y LeBron James. El equipo por fin pudo regresar a los playoffs, pero fueron destrozados en la primera ronda ante los Detroit Pistons. Sin embargo, la defensa del equipo ya estaba en su punto más valioso. Brian Hill sería despedido y Stan Van Gundy tomaría su puesto. Eso le dio la vuelta a las cosas. Trajeron más jugadores interesantes, y Dwight Howard subió sus promedios alcanzando su segunda participación en el All-Star Game, siendo candidato al mejor defensor del año, y teniendo esa conocida participación en el concurso de dunks, donde nos brindó este memorable momento. Shaquille O'Neal no se lo tomó bien. Él por años se autonombró Superman y era un gran admirador del personaje. A pesar de que Howard aclaró que era un tributo para Shaq, este solo se limitó a hacer críticas para Dwight Howard. Acá tenemos el primer bache en la carrera de Howard, Shaquille O'Neal, quien se dedicó a hacer críticas a Howard por años. Pero lejos de eso, las cosas marchaban excelentes.
Orlando Magic finalmente avanzó de ronda y derrotaron a los Toronto Raptors en 5 partidos. Lamentablemente cayeron en semifinales ante los Pistons, pero el progreso ya era notable. Dwight Howard rápidamente se convirtió en el foco de atención de los medios. Esa sonrisa lo volvió alguien carismático y amado por los fans. Su estilo de juego explosivo y su forma de defender el aro lo hacían alguien divertido de ver, convirtiéndose en alguien admirado por todos. Pero esto no se detendría allí. Para la temporada de 2009 el equipo dio el siguiente paso. Dwight Howard alcanzó su prime como jugador, y no solo fue elegido All-Star, sino que de paso ganó su primer premio como mejor defensor del año. Toda la defensa de Orlando giraba en torno suyo, permitiendo que su equipo se convirtiera en la mejor defensa de toda la liga. Eso no fue todo. Lograron un excelente récord de victorias, y tuvieron 3 jugadores en el All-Star Game, es decir, tenían su propio victory, en un equipo lleno de química. El éxito era notable, pero aún así no eran aspirantes al título. Los Boston Celtics, a pesar de las lesiones, seguían siendo un equipo candidato debido a su profundidad. Hasta los Cleveland Cavaliers eran favoritos debido a ser el equipo número 1 en toda la NBA, liderados por un LeBron James que estaba entrando a su prime. Este Orlando Magic rápidamente nos cayó la boca. Destrozaron a los Philadelphia 76ers en la primera ronda. Un imparable Dwight Howard demostró su maestría bajo el poste. Más tarde se toparon a los Boston Celtics, y esto sí que dio de qué hablar. Los Boston Celtics habían perdido al mejor defensor del año anterior, Kevin Garnett, y aún así se las arreglaron para extender la serie hasta 7 partidos. De hecho, en algún punto llegaron a liderar con un 3-2, crearon un sistema hecho para frenar a Dwight Howard, pero eso no impidió que sus compañeros brillaran. Fue así como remontaron la serie, y se encontraron a los Cleveland Cavaliers, los claros favoritos a ganar, quienes llegaron con 8 victorias consecutivas. La gente esperaba con ansias un duelo entre LeBron James y Kobe Bryant en las finales, al punto que esto era publicitado desde antes, es decir, para muchos Orlando Magic era un pequeño calentamiento antes del gran duelo. Lo que sucedió en el juego 1 demostró que nada está escrito. Pero no solo hablo del gran trabajo en equipo y la manera en que todos se desenvolvieron en la pista, sino el hecho de que Dwight Howard destrozó por completo la pintura, liderando los puntos de Orlando Magic, frenando cada ataque hacia la canasta y robando todos los rebotes posibles. Dwight Howard, a sus 23 años, estaba haciendo pedazos al equipo que estaba destinado a un duelo más importante. El duelo de Kobe Bryant y LeBron James quedó cancelado, y Orlando Magic volvió a las finales tras 14 años. Number 24, 6'6", 13th season out of Laura Marion High School, Kobe Bryant. Atlantic Christian Academy, Dwight Howard. Bryant looks inside, finds Gasol, counted, and a foul. As the buzzer sounds, it's official. The Lakers are NBA champions once again. LA wins the 2009 NBA title. No resumiré todo lo que pasó en las finales del 2009, porque es hasta cierto punto triste, pero es admirar que a sus 23 años Dwight Howard se hubiese aventado unos playoffs tan geniales. Fueron tan buenos que se dice que hasta el mismo Shaq rogaba que los Lakers vencieran a Orlando Magic, por el temor de que Howard rebasara su legado tan rápido. A pesar de caer en 5 juegos, realmente la serie fue más emocionante de lo que se cree. Por ello había mucha fe en el futuro. La siguiente temporada mantuvo el éxito en la fase regular, manteniéndose como uno de los mejores equipos de la liga, manteniendo su defensa y siendo de los mejores equipos en el ataque. Una vez más, Howard estaba haciendo de las suyas, siendo candidato a MVP y de paso conquistando su segundo premio al mejor defensor del año. La llegada de Vince Carter y el ascenso de un joven J.J. Redick prometía que ahora sí conquistarían el título, pero no fue así de simple. Orlando Magic logró barrer a los Charlotte Bobcats en la primera ronda, y en las semifinales barrieron a los Atlanta Hawks, teniendo un reencuentro entre los Boston Celtics en finales de conferencia. Sin embargo, ahora sí estaban completamente sanos. Dwight Howard no lo hizo mal, pero fue muy notable la superioridad y experiencia de los Boston Celtics en los 3 primeros partidos, al grado de ir liderando con un 3-0. Orlando logró extender esto hasta el juego 6, pero allí se terminó todo. Howard lideró con 28 puntos sin recibir un gran apoyo por parte de sus compañeros. Sus sueños de volver a las finales terminaron allí, y todo comenzó a caerse. La temporada del 2011, a pesar del buen récord, ya denotaba que había ciertos problemas. Hubo constantes lesiones en este equipo a pesar de que tenían hasta 9 jugadores promediando más de 10 puntos. Eso sí, la química no era la de antes. Howard ganó su tercer premio de mejor defensor del año, pero esto no fue suficiente, y fueron eliminados por los Atlanta Hawks en la primera ronda. La cosa solo empeoró en el 2012, la química no era la de antes, el roster no mejoraba, y la relación de Stan Van y Dwight Howard se cayó a pedazos, al grado de que se habla de que este último lo quería despedido. Una acusación que quedó grabada y tuvo este momento. Yeah, Stan, we're not worried about that, right? That's what I just said. We got to be worried about winning games. Yeah, what's our main concern right now? Jameer,
We have to stop Carmelo Anthony and the New York Knicks And tonight. the New York Knicks. That's exactly That's right. the plan, right? That is the plan. That's what I just said. Orlando Magic fue eliminado en primera ronda nuevamente, y tal como Howard quería, Stan Van Gundy fue despedido. Sin embargo, eso no fue suficiente para tener contento al pivot, pidiendo ser traspasado, y así llegó a los Lakers. Puedo decir que aquí vino la caída. Los Lakers formaron un equipo que prometía dominar la NBA, contando con varios jugadores All-Star, pero esto fue un completo fracaso. Dwight Howard no se logró entender con Kobe Bryant. Era el choque de dos ideologías y maneras de jugar. Kobe criticó la manera de trabajar de Howard y el hecho de que no jugara con la misma fuerza que antes, esto debido a que también cargaba una lesión. Pero la cosa solo empeoró cuando Kobe se rompió el tendón de Aquiles, terminando con su carrera técnicamente. Es así como fueron barridos por los San Antonio Spurs en primera ronda. Dwight Howard decidió no renovar con los Lakers, ganándose el repudio de los fans, eligiendo a los Houston Rockets, y así formó una nueva pareja junto a James Harden. El problema es que poco a poco las lesiones comenzaron a aparecerse en la carrera de Dwight Howard. Eso no impidió que apareciera en el All-Star Game, su última aparición en su carrera. Los Rockets lo hicieron muy bien, pero los playoffs demostraron todos esos problemas de los que nadie hablaba. Dwight Howard no lo hizo nada mal, pero tuvo varios problemas para detener a LaMarcus Aldridge. De paso, James Harden no jugó del todo bien, siendo eliminados con esta jugada. Pero esto no quedó allí. Los Rockets mejoraron el roster para la siguiente temporada y gozaron de mayor profundidad. El equipo tuvo su mejor récord en años, pero la situación de nuestro héroe empeoraba. En esta ocasión se perdió hasta 41 partidos debido a una lesión. Deja mucho que pensar lo que hubiera pasado si jugaba a todos. He de decir que este fue el final del prime de Dwight Howard. Los playoffs del 2015 tienen algunos momentos gloriosos para los Houston Rockets. Dwight Howard por unos playoffs más demostró que seguía siendo una pieza clave en la defensa de los equipos, venciendo a los Dallas Mavericks en la primera ronda. En las semifinales vieron la situación complicada al ponerse abajo 3-1 ante los Clippers, pero si no fuera por la defensa y los dunks de Howard, esto se hubiese perdido. De forma increíble lograron la remontada, y muchos veían a los Rockets como un equipo capaz de vencer a los Warriors, pero nada más lejos de la realidad. Los Rockets fueron eliminados en 5 partidos en una serie donde más allá de James Harden nadie hizo mucho. Dwight Howard lo intentó, pero los Warriors evidenciaron algo que se estaba haciendo cada vez más notable: la muerte de los pivots de la vieja escuela. La temporada de 2016 fue muy mala para Dwight Howard. El juego comenzaba a adaptarse a ese cambio de adaptar los triples como un arma principal, algo que no encajaba con Howard, y el hecho de que podía defender el aro, pero tampoco lo hacía a nivel de élite como años atrás. Su salto no era el de antes, y por momentos se le notaba que no tenía tanto entusiasmo. De hecho, esta fue su peor temporada en tiros libres. Los Rockets poco a poco fueron recortando sus minutos, y se reportaron problemas entre James Harden y Dwight Howard. Howard comenzó a criticar esa necesidad de James Harden por tener el balón siempre, así como argumentó que este no lo respetaba. Clint Capela poco a poco comenzó a tener más protagonismo, y desde entonces ya se especulaba la salida de Howard, la cual no fue en las mejores condiciones, marchándose los Atlanta Hawks. La carrera de Dwight Howard no hizo más que empeorar. La NBA, como dije, estaba en constante evolución, y veíamos la llegada de pivots con la capacidad de atacar desde fuera al mismo tiempo que contaban con un gran atletismo y velocidad, algo en lo que Howard no encajaba, y ese fue el problema. Él quería seguir siendo la pieza central de cualquier equipo al que llegaba, y en los Atlanta Hawks había otros planes. Howard, a pesar de sus rebotes, tuvo hasta ese momento los promedios más bajos de su carrera. Con el tiempo se reportaron molestias por parte de sus compañeros más jóvenes. Dwight Howard daba esos discursos antes del juego de cómo deberíamos jugar más duro y que necesitábamos unión. Después iba y jugaba de forma lenta, donde se la pasaba exigiendo el balón en el poste sin rotarlo y sin moverse como él podría. Entonces todos nos preguntábamos, ¿por qué hablaba en el locker room? Los Hawks serían eliminados en primera ronda en una serie donde Howard jugó fatal y donde tuvo que ser retirado de la rotación debido a que sus oponentes sacaban provecho de sus falencias y de su poca adaptación. Los Hawks lo traspasaron y se reporta que sus compañeros se alegraron por ello. Su aventura en los Hornets de 2018 básicamente marcó el final de su carrera. Howard tuvo una gran temporada en cuanto a puntos, eso es cierto. Sus promedios mejoraron a comparación de años pasados, y tuvo unos excelentes partidos, pero sus compañeros terminaron igual de frustrados, quejándose de que había jugadas que no podían hacerse con Howard en la pista, que era pésimo haciendo pantallas para sus compañeros, que su relación con el entrenador era pésima, y que sus posteos ya no funcionaban debido a que hacían el juego más lento. En pocas palabras, ya no encajaba con la NBA moderna. Es por ello que fue traspasado a los Washington Wizards, donde se esperaba que resurgiera al lado de Bradley Beal y John Wall. Pero esto no resultó. En primera llegó con una lesión de glúteos que lo hizo perderse los primeros 8 juegos de la temporada. Tuvo un buen debut con 20 puntos, pero solo pasaron 9 partidos hasta que cayó lesionado nuevamente, requiriendo cirugía, perdiéndose toda la temporada. Y sí, este fue el final de su carrera. O eso se pensaba.
Dwight Howard siguió entrenando, pero no vio ofertas durante el verano. Realmente no era el pivot que los equipos buscaban. Él quería seguir jugando, pero su actitud, sus problemas con su físico y sus peleas hicieron que no fuera alguien deseado. Hasta que una tragedia le trajo suerte. DeMarcus Cousins, el superfichaje de los Lakers, se lesionó, por lo cual contactaron con Dwight Howard, aceptando enseguida. Pero esta vez había algo diferente. Howard en esos tiempos sin jugar aceptó que no podía ser una estrella como antes, que no volvería a promediar como en esos años de All-Star. Howard llegó con un cambio de actitud, dispuesto a tomarse en serio su rol. Él mismo cuenta que se inspiró en Draymond Green, un jugador que pese a no hacer grandes promedios, impacta en gran medida en el juego de los Warriors. Eso motivó a Howard, y realmente fue un acierto. Su regreso en los Lakers fue algo que muchos disfrutaron, aprovechando al máximo sus minutos en cancha, y demostrando por momentos que seguía siendo un defensor de élite, a pesar de no contar con su físico de años atrás. Con su ayuda, los Lakers alcanzaron un excelente récord que hacía años no veían. Howard regresó al concurso de dunks, donde homenajeó al recién fallecido Kobe Bryant, replicando su mítico dunk que lo hizo campeón. Llegando a los playoffs, se volvió un jugador clave en la defensa y en los rebotes del equipo, siendo esencial en cada minuto que pisaba la cancha. Esto fue más notable en las finales de conferencia ante los Denver Nuggets, donde se le dio el crédito como alguien que le generó muchos problemas a Nikola Jokic, frenándolo en varias ocasiones. Los Lakers llegaron a las finales y vencieron en 5 partidos. Howard quizás no vio muchos minutos, pero sus aportes para llegar hasta allí fueron demasiado valiosos. Es así como tras 16 años de carrera, conquistaba su primer campeonato de la NBA. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble. Howard estuvo a nada de regresar a los Lakers en la agencia libre, y muchos fans lo querían de vuelta, pero un malentendido impidió su regreso. En su lugar firmó con Sixers, retomando su rol de veterano y jugador de banquillo, dispuesto a hacer lo necesario para ayudar al equipo. Después de ser eliminados en semifinales, Howard volvió a los Lakers para la temporada del 2022, que sabemos no fue la mejor de este equipo, con constantes problemas de química. En general este equipo apestó. Para entonces Howard ya tenía 36 años, y los Lakers decidieron no renovarlo. En ese año se publicó la lista de los 75 mejores jugadores de la historia. Dwight Howard quedó fuera, y eso generó polémica. ¿Cómo era posible que Damian Lillard estuviera por encima de un 3 veces mejor defensor y campeón de la NBA? Y allí se terminó la carrera de nuestro héroe. Pasaría por diversos equipos internacionales, disfrutando constantemente y asombrando a los espectadores con muchas jugadas, esperando su llamada de la NBA. En ocasiones muchos fans clamaron que era el único capaz de detener a Nikola Jokic en los playoffs más recientes, y los Lakers cometieron un error al dejarlo ir, pero eso no se sabe. Lo cierto es que Howard ya aceptó que ese fue el final de su carrera. Es alguien que hoy en día disfruta lo que hace, disfruta su manera de jugar básquetbol y que es feliz con la vida que tiene. Alguien que por un largo tiempo fue el Superman de la NBA, un título que de forma accidental se ganó, pero que por momentos demostró que un hombre podía desafiar las leyes de la física. Una historia que realmente no tiene un desenlace triste como otras, porque conocimos a alguien que logró su cometido. Ese es Dwight Howard, el hombre que voló por los cielos, pero un día dejó de hacerlo y colgó la capa, pero no por obra del destino. Él sabía que el final había llegado. Tal vez siga volando, donde sea que la vida lo lleve. Third and lost the game. Durant blocked by Howard. Westbrook right there. He misses and Richardson the rebound.